Tenemos cáncer porque vivimos. El cáncer no es una enfermedad. ¿Por qué envejecemos? Muchas enfermedades ocurren a partir de la edad en la que dejamos de ser reproductivamente activos. ¿Se puede frenar el envejecimiento? La longevidad también viene determinada por tu vida intrauterina. Vivimos un momento apasionante. Y ahora leer ADN es tan sensible, tan sencillo, que por fin podemos ganar batallas a muchos cánceres. La quimio, más del 90% se lo come el cuerpo. Cuando yo estudiaba la carrera pensábamos que la inmunoterapia no iba a funcionar. La primera terapia de esta le pusieron este tratamiento y se curó. Cuando haya un cierto riesgo, el mejor consejo que te pueden dar es un consejo genético. Me llevé muchos lloros, quise entrar en un laboratorio muy pronto. En ese tipo de entornos vives en el futuro. Mi primer contrato fijo fue con 40 años, soy un privilegiado. La pandemia pudo enseñarnos el porqué. El genoma costó 3.000 millones de dólares, pero el retorno en 10 años fue 200 veces. Los países ricos son ricos porque investigan. Pero hay que hacerse otra pregunta, ¿es necesario? Hablamos con Alberto J. Schumacher, investigador contra el cáncer. Vamos a hablar de envejecimiento y cuáles son las claves para frenarlo. Vamos a hablar de cuáles son las claves para la curación del cáncer. Vamos a hablar de investigación. Y vamos a hablar de cómo un científico acaba teniendo soluciones para toda la humanidad. No os lo perdáis. Alberto, ¿cuándo acabaremos con el cáncer? Bueno, hay que hacer muchísima pedagogía, porque si no puede resultar doloroso o duro, ¿no? Tenemos que entender qué es el cáncer y por qué tenemos cáncer. Tenemos cáncer por dos motivos. Porque somos organismos hechos de muchas células. Una célula es un ladrillo de los que están hechos nuestros tejidos y órganos. Y porque vivimos. Si fuéramos bacterias, que son células unicelulares, ¿no? Células sueltas, pues seríamos prácticamente inmortales, nos iríamos dividiendo. Pero las células hace miles de años pues se agruparon para formar organismos más complejos, etcétera, etcétera. Entonces, si entendemos que el cáncer es que un grupo de estas células se dividen anormalmente y generan una masa errónea, etcétera, etcétera, que es como empecé la visión en la carrera, ¿no? Cuando empezamos a estudiar hace muchos años, pues bueno, cuanto más vivamos, iremos teniendo más errores en esas células. Luego, en teoría, cuanto más vivamos, interaccionemos con el entorno y por estar hechos de muchas células, tendremos cáncer. Luego, el cáncer es una consecuencia de estar vivos. Hay que hacer más pedagogía todavía. El cáncer no es una enfermedad. Son posiblemente más de 400. Si yo te digo SIDA, ébola, sarampión, COVID, gripe, son todo enfermedades diferentes, ¿no? Con síntomas diferentes, posibles tratamientos en algunos casos, otros no. Pero tú no dices, hola cariño, tengo una enfermedad infecciosa, porque todas estas enfermedades están causadas por virus, pero tú no dices, cariño, tengo una enfermedad infecciosa, sí, pero ¿qué tienes? ¿Ébola o tienes gripe, no? Pues al cáncer hay que ponerle nombre y apellidos. No es lo mismo un cáncer de mama que uno de colon, que un tumor testicular con metástasis en cerebro, que por ejemplo Lance Armstrong lo tuvo, y con un tratamiento pues pudo curarse. Luego ganó 7 Tours dopado. Yo dopado no termino ni una etapa, ¿no? Pero luego tienes otros tumores, como el glioblastoma, un tumor cerebral que tuvo Sebe Ballesteros, que se está avanzando, pero se avanza no a la velocidad que nos gustaría. Entonces, si entendemos que hay muchas enfermedades diferentes que llamamos bajo el nombre cáncer, e incluso cuando ya digo que hay que poner nombre y apellidos, no es lo mismo un cáncer de mama luminal, basal, sí, hay que poner ya prácticamente hasta el DNI, porque hay pequeñas variantes que de cada uno de nosotros que nos dan esta diversidad como individuos que nos permiten poblar espacios como los Andes y el desierto, ¿no? Como especie humana, pero que eso tiene consecuencias para ser más sensible o resistente a algunas enfermedades. Entonces, al final, conforme más vamos estudiando, más vamos sabiendo y más abrumador es todo. Pero bueno, el conjunto de los genes, o como a veces cita muchas veces Carlos López Otina Einstein, lo maravilloso del espacio infinito es que sabemos que es finito. Una frase, una cosa de este estilo, ¿no? Pues al final sabemos que podremos con él. ¿Por qué envejecemos? Porque vivimos. Entonces, nuestros mecanismos de función tenemos que pensar siempre a la luz de la evolución de Darwin, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Los individuos mejor adaptados y que se reproducen mejor tienen descendencia, etcétera. Pues entonces, en el caso de la especie humana, tenemos pocas crías y prevalece la reproducción sobre la longevidad. Tenemos pocas crías, pero la mayoría sobreviven. Yo tengo 44 años, a mi edad podría tener nietos. Si hubiera tenido hijos con 20 años, pues tendría ahora ya nietos. Para la evolución, para la selección natural, yo sobro. Porque tengo hijos y nietos, hay 2 generaciones, pero quiero vivir. Eso explica por qué muchas enfermedades en los seres humanos
como el cáncer, por ejemplo, ocurren a partir de la edad en la que dejamos de ser reproductivamente activos, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Nuestros mecanismos de reparación del ADN, nuestras diferentes cosas, funcionan muy bien hasta que llegamos a una determinada edad. Claro, pero esto es una lucha, siempre se dice, joder, luchar contra el envejecimiento, el elixir de la eterna juventud. ¿Se puede frenar el envejecimiento de alguna forma? Bueno, en la naturaleza hay pocos individuos viejos, salvo algunas especies animales muy concretas, entre las que se incluye la humana, ¿no? Hay especies que viven más, pero que su estrategia reproductiva es peor, las tortuguitas, ¿no? Hemos visto esos documentales que ponen muchos huevos, pero muy poquitas llegan a la playa y luego viven muchos años, a lo mejor libres de cáncer, porque tienen mejores genes de reparación de ADN y otras cosas, ¿no? Pero ya una vez dicho esto, pues en la especie humana se pueden ir haciendo cosas para promover la salud, pero habrá cosas que serán inevitables. Que el conocer genéticamente la parte genética, digamos, ayudará a frenar ese envejecimiento o a luchar contra el cáncer. Lo está haciendo ya. Estamos luchando contra el cáncer a nivel genético por conocer precisamente nuestra genética de un individuo. Sí, tenemos que distinguir muy bien cáncer de envejecimiento. Sí que es cierto que uno de los principales factores de tener cáncer es vivir, y cuanto más vivamos, vamos a empezar ya con pedagogía. Bien. Por favor, un curso de biología molecular acelerado. Que estamos hechos de células. ¿Eso qué es? Que si yo hago un zoom, ¿no?, con el móvil y voy mirando, tenemos unos ladrillitos que cada uno de ellos es capaz de dividirse. Eso es lo que llamamos célula. Si yo me hago un corte, la herida se cierra y reciben una serie de células señales para dividirse y regenerar todo lo que hay ahí. Y cuando ya tienen que parar, paran. Cada vez que se tiene que dividir una célula, tiene que copiar su material de la herencia, su material genético, el ADN, los genes, por entender lo que a lo mejor lo entiende mejor la gente, ¿no? El ADN son una molécula química o varias que tienen 3.000 millones de letras químicas. 3.000 millones de letras. Si lo traducimos a Quijote, son 1.500 Quijotes. Si tú tuvieras que copiar el Quijote 1.500 veces a mano, ¿cometerías errores, sí o no? Seguro. Tratándose de mí, seguro, vamos. Seguro. Y las células los cometen, pero tienen mecanismos para intentar arreglarlos. Esos mecanismos funcionan muy bien hasta determinada edad, pero se acumulan errores. Si esa célula acumula errores, pues puede pasar tres cosas. Que le siente muy mal a la célula y la célula se muera, que le dé un poco igual, o que le dé una ventaja en determinado momento, pues para dividirse más, para ser más independiente para poder moverse, desplazarse, o para poder captar nutrientes mejor, ¿no? Las células se vuelven egoístas, inmortales y viajeras. Es como el libro de López Otimberas, que le cito mucho porque es mi héroe científico. Bueno, pues se me ha ido la pinza. No, hablabas precisamente de los millones y los errores que se van acumulando. Pues por cáncer. Entonces, cada vez que tenga que dividirse una célula, tiene que copiar los 1.500 Quijotes. Conforme más vamos viviendo, más errores se pueden ir acumulando. Pueden tener consecuencias o no, pero esto es como conducir. Tú, por conducir, tienes un riesgo de tener un accidente. Uh-huh. Tú puedes conducir mucho tiempo y estar muchas horas y no tener ningún accidente. Puedes ir muy rápido, saltarte semáforos, puedes ir incluso en dirección contraria, a lo mejor no te pasa nada, pero vas incrementando el riesgo. Bueno, pues conforme vamos viviendo más, tenemos más riesgo de tener cáncer. Y luego el envejecimiento es otra cosa. Y era algo que no se podía estudiar bien hasta hace relativamente poco tiempo. Porque no se tenía a lo mejor las herramientas o no había el interés adecuado. Y ahora se empieza a entender diferentes factores que pueden hacer un envejecimiento mejor o peor, o vivir más. Que vivir más no significa siempre vivir mejor. Yo soy partidario de añadir vida a los años y no años a la vida, ¿no? Entonces, desde hace unos años se pueden hacer intervenciones experimentales, modificando genes en ratones, alterando dietas, etcétera, que causan una variación. Entonces, desde hace, yo te diría, 10, 11, 12 años, hubo una serie de investigadores que plantearon unas claves, unos rasgos, en inglés unos hallmarks, del envejecimiento, y sentaron las bases para poder estudiarlo mejor. Porque estaba la tecnología y el conocimiento mucho
venido del estudio de otras enfermedades como podía ser el cáncer, pero también entender mejor el sistema inmunitario con el SIDA. Que no sé si has visto una serie de Netflix que se llama Las Zonas Azules. No. Te lo recomiendo. Habla precisamente de los condicionantes que se tienen que dar para que una persona viva mucho. Y ven zonas donde la gente ha vivido más de 100 años, mucha gente, o sea, personas que han vivido más de 100 años, que suele haber coincidencia estadística de que en esa población o esa zona se dan. Y una es en Japón, y una es la comida, porque comen bastante bien en esa zona y comen una verdura concreta, pero sobre todo porque tenían un entorno social. O sea, tenían un entorno, los mayores tenían un entorno social. En el envejecimiento, por un lado, y en el cáncer, ¿afecta, digamos, el entorno, el ánimo, ese tipo de cosas? Yo, a ver, estamos convencidos de que sí, pero no puedes decir si haces risoterapia se te va a curar un cáncer, que es el concepto que tiene la gente. Sí que se empiezan a entender mejor las bases moleculares de qué ocurre con determinados procesos de estrés o ansiedad, pero eso no quiere decir que porque seas una persona ansiosa te van a salir tumores o solo en ese momento te van a salir tumores, sino que, bueno, pues puede haber una bajada del sistema inmunitario, que puede ser bueno o malo, porque tiene como hemos dicho, el cáncer no son una enfermedad, son más de 400, entonces en algunos tipos de tumores, pues determinados estilos de vida pues pueden empeorar las cosas. Del mismo modo, si consigues tener una armonía, enfrentarte mejor hacia tus tratamientos, pues estarás más proactivo, te moverás un poco más, comerás mejor, o sea que todavía todo eso se está estudiando bien, lo que por fin sí que se empiezan a encontrar rasgos. De hecho, pronto va a salir publicado un libro de Carlos López Otín en el que habla de los condicionantes sociales y habla como otro rasgo, en este caso de la salud, ¿no? La importancia que es la cadena social que nos apoya, las redes sociales que nos apoyan, las de verdad, no esas cosas online como está, y el entorno. Exacto. Cuando hablabas de longevidad en determinados núcleos poblacionales, claro, desde hace unas pocas décadas o siglos, si quieres, ha habido mucho movimiento de población, pero sí que antes había poblaciones fijadas, imagínate, en determinadas islas. De hecho, había proyectos en los que participaban investigadores aragoneses en el que se cotejaban las variantes genéticas cuando todavía no se habían leído genomas, sino que miraban letritas del ADN sueltas con los registros sanitarios y se podían encontrar variantes que predisponían a unas enfermedades u otras. Es todo importante, somos genética. La longevidad, eso te va a gustar, también viene determinada por tu vida intrauterina. O sea, cuando tú eras un embrión, tal y como vivía, ahora ya no puedes hacer nada. Me interesa dale caña. Sí, no, pero eso, hay estudios que son clásicos, que se estudian en la universidad, que hubo creo recordar de memoria, que en Holanda, justo después de la Segunda Guerra Mundial, hubo mucha hambruna. Entonces, las personas que nacieron durante ese periodo de hambruna tienen tendencia a ser más obesos. Y debe ser porque recibieron unas señales en el útero materno, que eso, el ADN son las letras, pero la epigenética son poner comas y puntos a esas letras para tener un mensaje correcto. Bueno, pues hubo muchos temas de epigenética que al parecer esas personas al nacer recibieron la señal, mientras nacían, de oye, en el entorno no hay mucho alimento, cuando tengas uno, dale caña y píllalo. Entonces, pues hay muchas cosas de este estilo que nos permiten entender diferentes procesos. ¿Qué ha supuesto para la ciencia el leer el genoma humano? En el ámbito de la investigación biomédica, un antes y un después. Y todavía seguimos leyendo. Y aquí me gusta hacer muchas reflexiones. O sea, ¿qué es leer el genoma? Lo que decía, cada célula tiene la información para poder dar lugar a un organismo, ¿no? Porque todas nuestras células tienen el mismo ADN. Luego encienden y apagan diferentes genes para ser una célula de la piel, del hígado o un linfocito o lo que sea, ¿no? El leer el primer genoma humano, que llevó el primer borrado en el año 2001, se había tardado 15 años y costó más de 3.000 millones de dólares. Ahora esto podemos hacerlo en los laboratorios aquí en Zaragoza por muy poco dinero e incluso de una única célula. Está haciendo que tengamos un tsunami de conocimiento. Ahora sabemos lo que es los 3.000 millones de letras que tenemos. Ha habido borradores que han ido avanzando hasta el año pasado prácticamente, tenemos los 3.000 millones de letras, pero realmente
todavía no sabemos qué significan todas y cómo funcionan ahora mismo, pues vamos avanzando poco a poco, ¿no? Pero ha permitido, o potencialmente va a permitir, identificar las causas genéticas de las mutaciones o variantes de prácticamente la totalidad de las enfermedades hereditarias raras, ¿no? Y poder hacer consejo genético para solucionar algunas de ellas. Volverán a surgir, porque en todos estos procesos de recombinación, para tener variabilidad en la especie humana, pues volverán a aparecer algunas de estas variantes. Unas no serán compatibles con la vida y no nacerán esos bebés si no los vemos, pero otros pueden llevar a cabo enfermedades o hacernos más resistentes a determinadas cosas. ¿Ya os está ayudando en la lucha contra el cáncer? Absolutamente. Los genomas, el primero fue 3.000 millones y fue 15 años. Cuando ya se había avanzado un poco, esto fue por saltos tecnológicos, se pudo conseguir y se han ido abaratando los precios porque ha habido nuevas tecnologías teniendo los primeros borradores de genoma. Creo recordar, te lo digo un poco en memoria, pero hacia el 2010, igual un poquito antes, se lanza el consorcio de los genomas del cáncer. Se decide, oye, estos son los tumores más comunes y vamos a coger el ADN del tumor y el ADN de la sangre sana y vamos a comparar tejido normal con el tumoral para ver qué mutaciones hay. Y ya nos dieron las primeras sorpresas, porque siempre se pensaba que con un puñadito de mutaciones todo habría tumores y sin embargo encontramos que había tumores que tenían miles de mutaciones. Algunas están ahí, como llaman, como pasajeras o passengers en inglés, y otras son como conductoras o drivers, ¿no? Unas son más importantes. Al final, en todo este tsunami de genes y mutaciones, hace falta una serie de mutaciones en sitios concretos o rutas de las células concretas para que pues, puedan dividirse, no responder a las señales del exterior, a captar mejor nutrientes, bloquear las señales propias que dicen suicídate, suicídate por el bien común. Entonces nos permitió avanzar, entender que el cáncer ya no era como cuando mirábamos al microscopio 200 enfermedades, sino que eran muchas más, y nos ayudó a entender vulnerabilidades. Pero conforme la tecnología ha ido avanzando, somos capaces de leer las mutaciones de una única célula dentro del tumor. Entonces lo que estamos viendo es que el cáncer es mucho más complejo y mucho más heterogéneo de lo que esperábamos. Pero también nos permite, si ponemos unos tumores frente a unos tratamientos, podemos ir viendo cómo evolucionan e ir anticipando las siguientes líneas de tratamiento. Vivimos un momento apasionante. Y ahora leer ADN es tan sensible, tan sencillo, que se puede leer de una muestra de sangre el ADN liberado por un tumor, o por las células que se escapan, o porque al dividirse y morirse células del tumor liberan al torrente sanguíneo algo de material genético que se puede leer. Y hay test genéticos, leyendo en sangre, que te permiten saber si un tumor de pulmón tiene una mutación en un gen que se llama EGFR o en otro. Si es EGFR ya se puede poner el tratamiento. Y esta cantidad de ADN del tumor con la mutación en sangre sube o baja en función de si el tumor sube, crece o baja si responde al tratamiento. O sea que estamos viviendo una revolución. Si piensas que la investigación de hoy es la medicina de mañana, la medicina que tenemos ahora, las medicinas, son muchas de ellas productos anteriores a tener los genomas del cáncer. Entonces, viene una revolución. ¿Para cuándo se prevé? Está viniendo, la estamos sintiendo. En los laboratorios desde hace 8, 9, 10 años percibimos que las cosas han cambiado, que por fin podemos ganar batallas a muchos cánceres. Pero como decía, hay que hacer pedagogía. El cáncer se acabará mientras seamos organismos pluricelulares y vivamos, tendremos cáncer. El reto para mí no es morir de cáncer, sino morir con cáncer. Es distinto, morirme de otra cosa, pero posiblemente si viviéramos lo suficiente, pues siempre se ha dicho que todos tendríamos algún tipo de tumor u otro, porque se irían acumulando errores. Si antes nos moríamos de infecciones y en la guerra, pues no llegábamos a tener cáncer y mucho menos muchas enfermedades neurodegenerativas que aparecen a partir de determinada edad. También te digo una cosa. Hace poco he leído algunos artículos provocadores que hablan de que el cáncer sí que hay una relación con el envejecimiento a partir de una determinada edad, vamos a decir 60, 70, por no asustar a la gente, hasta los
creo recordar de memoria, 85. A partir de los 85 la relación baja, porque parece que el que con 85 no ha tenido un proceso tumoral, pues puede ser más o ser un poco más resistente, o lo que ocurre es que sus células están ya tan dañadas, por simplificarlo mucho, que ya no son capaces de formarse tumores. Sin embargo, pues pueden tener más problemas cardíacos, otras cosas. Que la investigación podrá, o se está haciendo algo en investigación que pueda reprogramar las líneas del ADN a su versión inicial sin mutación. Sí, o sea, hay mucho. Eso se llama edición génica y antes se hacía muy complejo, era muy sofisticado, pero gracias a las investigaciones de un español, Francis Martínez Mojica, que estaba interesado en entender por qué unos microorganismos que crecen en las salinas de Santa Pola eran capaces de resistir a vivir en agua con tanta sal, encontró que había unas repeticiones de ADN cada cierto espacio. Esas repeticiones de ADN en medio contenían la secuencia de un virus que infecta bacterias, un fago, que no era capaz de infectar a esa estirpe de bacterias, a esa raza o especie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que había un mecanismo de defensa de las bacterias contra los propios virus que infectan bacterias, contra los fagos, que lo que hacía era romperlo, eso, ¿no? Esa tecnología la cogieron Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier y otros investigadores luego del MIT en Boston, y hicieron una herramienta de modificación genética, se llama CRISPR. Recibieron las dos investigadoras el premio Nobel en el año 2020. Mañana es un lobby científico y actuamos tarde, ¿no? Si hubiera sido en otro país, seguramente Francis hubiera recibido el premio Nobel. Merecido es, por supuesto. Bueno, pues esa tecnología, ahora que tenemos la lectura de los 3.000 millones de letras, si hay un error en el laboratorio, podemos, de manera muy sencilla, y es lo bueno que tiene esto, cambiar y corregir esas letras. Luego, potencialmente, ahora no sé de memoria cómo está el estado de estas investigaciones, pero si hay alguna leucemia, un cáncer de sangre, que yo como lo podría ver es que se debe a una determinada serie de mutaciones en una célula madre de la médula ósea, podríamos aislar esas células de la médula ósea, crecerlas en el laboratorio, corregir los errores que tienen, leer otra vez el genoma entero para ver que no hemos metido más errores y reintroducirlas en un paciente al que a lo mejor le hemos irradiado la médula y meterle sus propias células. Potencialmente sobre el papel, la investigación permitiría hacer eso. ¿Cómo está avanzado el proceso para poderlo hacer en humanos, que sea seguro, técnicamente factible, escalable, reproducible y tal? Eso a lo mejor es investigación, pero es una medicina de mañana. Todavía queda un proceso para que eso se convierta en realidad. Pero desde luego estamos mucho más cerca que hace solo 10 años. Me decías que los tumores al final son un tanto poliédricos, o sea, que pensabais que era como una masa más uniforme y que cuando haces una biopsia entiendo que haces una parte solamente del tumor. Ahora estáis viendo que esto es mucho más poliédrico y que un tumor se puede comportar en diferentes partes de diferentes maneras y no lo entendíamos. Y ahora parece claro, que sí, es un que poquito antes más. había una cosa, claro, tú al mirar al microscopio, tú echas unos colorantes y ves las células y ves cómo están organizadas. Y luego pues puedes ir echando otras moléculas que te permiten ver marcadores. Pero mirando al microscopio decías, los dos tumores de cáncer de mama son iguales, estos dos tumores parecen iguales, son del mismo zona, no sé qué tal, ¿por qué se responde a un tratamiento y este no? Cuando mirabas cánceres de pulmón, decías, si los dos son adenocarcinomas de célula no pequeña, parecen iguales, ¿por qué este responde y este no? Pues mira, este cáncer de pulmón ahora sabemos que tenía una mutación en el gen EGFR, y entonces cuando tú le dabas este fármaco, erlotinib, funciona. Sin embargo, este tumor no tenía la mutación en EGFR, lo tenía en ALK, por ejemplo, y por eso no respondía. A este paciente habría que haberle puesto crizotinib, que es un fármaco que existe desde hace 10 o 15 años, no existía hace 20, es decir, que ese tipo de revolución está viniendo ahora. Lo que estamos viendo es que al analizar célula a célula, no todas las mutaciones están en todas las células, ¿vale? Y algunas van teniendo diferentes mutaciones. Entonces, yo esto lo veo como un crimen celular organizado. Antes, para robar un banco, que era muy fácil, pues te ponías un caballo, una pistola, y entrabas y te llevabas el dinero del banco. Ahora, si has visto las pelis en Netflix, ¿no? de cómo roban bancos, pues hay un informático, uno que conduce, otro de explosivos, otro no. Entonces, pues al final, el crimen celular se van ayudando unas a otras, engañan a células sanas. Antes se pensaba que el tumor era una masa normal de crecimiento no autónomo, era crecimiento autónomo
que no era bueno para el cuerpo, no sé, independiente del cuerpo, lo que sea. Esa era la definición que me dieron a mí cuando estudiaba en la carrera. Ahora entendemos que no es un monólogo de células tumorales, sino un diálogo con el entorno en el que crece. Una célula tumoral es muy fácil de entender, que a lo mejor atrae vasos sanguíneos para recibir oxígeno y nutrientes, pero también recibe factores de crecimiento. Tú me das esta molécula, te ayuda a crecer más, yo te doy esta otra, tú creces. Luego hay células del sistema inmunitario que tendrían que atacar al tumor, que el tumor las engaña, cambia el diálogo molecular y las utiliza en su propio beneficio. Y hay diferentes tipos celulares. Fíjate, una cosa que a mí me sorprendió muchísimo es que en un tumor cerebral, como el glioblastoma, cuando yo estudiaba en Nueva York, yo esperaría que el 80 al 90% de la masa tumoral fueran células tumorales. Pues es más de la mitad son unas células de la defensa que se llaman macrófagos o microglía. Tumores asociados, o sea, macrófagos asociados a tumores o microglía. Más de la mitad del tumor. Pero si yo diseño una molécula para cargarse una determinada cosa, pues no es suficiente. Hace falta una serie de terapias. En algunos tipos de tumores sí, pero como los que tenía a lo mejor Lance Armstrong, que era un tipo concreto, o algún otro, como la leucemia mieloide crónica, que presentó un hito al principio de los 2000 porque se entendió muy bien las mutaciones que tenía y se hicieron fármacos a la carta para prevenir esas mutaciones. Pero esos tumores tienen poquitas y son sencillos, entre comillas. Sin embargo, para otros tumores hay tal heterogeneidad, que es la palabra heterogeneidad, entre diferentes tipos de tumores, entre el mismo tumor, entre personas, pero luego dentro del tumor, las poblaciones. Entonces volvemos a Darwin y a la selección natural. Aquellas células más resistentes se dividirán más. Si yo pongo un tratamiento con una quimio, tengo 10 células sensibles, pero una resistente, esa acabará creciendo. Lo que tenemos que hacer es poder leer el tumor con tanta precisión que podamos dar un tratamiento combinado desde el principio. Que esto que comentabas del cáncer cerebral de los macrófagos, tal, que es decir, el sistema inmunitario le engaña y cada tumor utiliza una estrategia, digamos, para engañar o hacer un poco... No, al final, esto ya lo decía Ramón y Cajal, ante problemas similares, la biología elige respuestas un poco similares. La frase era más bonita, ahora estoy cansado, no la recuerdo muy bien, pero al final vamos viendo que las estrategias son similares, pero no vale una cosa para todos. Y además tenemos que entender que el contexto de dónde crece un tumor cerebral es diferente de cuando crece un tumor en el hígado. O sea, simplemente el tipo de células que tienes alrededor, las conexiones con diferentes fluidos, etc., ¿no? Me ha vuelto a ir la pinta. No, te preguntaba de las estrategias diferentes. Sí, no. Entonces, al final las células para generar un tumor se dividen mucho. Entonces, si tú consigues hacer algo que haga que las células que se dividen mucho se separen, pues estás ayudando. Pero claro, puedes hacer que se separen con diferentes tipos de quimioterapia. La quimio, cuando dicen me dan quimio, hay muchísimos tipos distintos. Entonces, hay algunas que pueden tener un mecanismo de resistencia que consiste que cuando la quimioterapia entra dentro de la célula, tiene una bomba que la escupe fuera. Es algo sencillo. Otro, que si la quimio se pega a una proteína, pues tiene una variante que no se pega. ¿Vale? Pues entonces, al final, cuando tú pones esos tratamientos, vas haciendo que vayan seleccionándose diferentes clones. ¿Qué es eso de la inmunoterapia? Que se habla bueno, tanto la inmunoterapia, mira, cuando yo estudiaba la carrera en los primeros años de tesis, pensábamos que la inmunoterapia pues que no iba a funcionar. Porque el sistema inmunitario, se pensaba que el cáncer, al ser nuestras propias células que tendrían unas poquitas mutaciones, que era lo que se pensaba, pues que nuestro sistema inmunitario no las podría distinguir. Sin embargo, ahora, y gracias a la investigación en otras cosas, como el SIDA, por ejemplo, entendemos mucho mejor el sistema inmunitario. Cuando tú tienes una infección, el sistema inmunitario pues intenta aplacar esa infección y si te has hecho una herida, ¿no? Pues machaca todo lo malo que entra por ahí, microbios y tal, y cuando ya ha acabado, se apaga, en cierto modo, y promueve que crezcan las celulitas de alrededor para cerrar la piel, que vengan los vasos sanguíneos y que esté todo bien. Bueno, pues dentro de un tumor, nuestro sistema inmunitario reconoce a muchos tumores que podemos ir teniendo cada día que los elimina. Pero algunos otros lo que consiguen es decir al tumor, oye, que yo soy de los tuyos, no me ataques, ¿no? Le da esas señales como no me ataques, que es lo que ocurre
si no tuviéramos estos frenos en el sistema inmunitario, pues tras una infección quedaría tan activo el sistema inmunitario que nos mataría de una autoinmunidad, ¿no? Pues en este caso el tumor replica parte de esos mecanismos. Como yo lo veo como si tuviera un pasaporte diplomático, ¿no? Oye, que soy de los tuyos, tal. Pues ahora lo que hacemos es con determinadas moléculas tapar el pasaporte diplomático para que el sistema inmunitario lo ataque. Y es fascinante porque la primera terapia de estas era una paciente que estaba desahuciada, creo recordar, de un melanoma. Le pusieron este tratamiento y se curó. Pero además, yo escuché a Jim Allison, que es la persona que descubrió esta inmunoterapia, que además coincidía con él yo en el ascensor, cuando estaba en el Memorial en Nueva York. Le escuché en 2018, que era la primera vez que había escuchado la palabra curar el cáncer, no entendida como una supervivencia a 5 años, sino como con mucha cautela, mucha prudencia, pero como una vida nueva, libre, sin tumor, ¿no? En un porcentaje pequeño de pacientes, que hemos visto que ha habido, como dice en inglés, un hype tan grande con la inmunoterapia, que en este caso la ciencia funciona al revés. Normalmente haces cosas y luego las intentas validar en pacientes. Aquí la inmunoterapia está funcionando tan bien en algunos casos que se están haciendo muchos ensayos clínicos y ahora intentamos entender por qué unos pacientes responden sí y otros no. También, una vez venido esta gran ola de superesperanza, había muchos reguladores de lo que se llama en inglés immune checkpoint o punto de control inmunitario, que pensábamos que atacando todos ya se había curado todo y no. Está funcionando muy bien para algunos tipos de tumores, para otros hay que seguir investigando. ¿Cuáles son los alimentos prohibidos para evitar el cáncer? A ver, el alimento, si consideramos el tabaco un alimento, hay que quitarlo. Si consideramos el alcohol un alimento, también sabemos que hace daño, ¿no? Entonces, luego mira, lo que vale para el corazón, vale para el cáncer. Si comes bien, haces ejercicio adecuado, tienes un estrés mínimo, vives bien, con armonía, pues tienes menos, o sea, animas menos al tumor. Pero como decía antes, lo de conducir, tú por vivir, por estar hecho de células y vivir, tienes un riesgo. Oye, que tú vas conduciendo muy bien y puede venir uno por delante y darte el accidente a ti. Pero hombre, si tú fumas y llevas malos hábitos y además hay algunas enfermedades asociadas a trabajo, pues no sé, en algunos momentos ya se vieron los asbestos, ¿no? Ahora que podemos estudiar, uno de los retos hacia los que va el cáncer ahora es estudiar muchos tumores en tanta profundidad el ADN que podemos intentar ver causas que originen estos tumores o que los promocionen más, ¿no? Como el aire que respiramos o determinados componentes o cosas. Es muy loco pensar que podemos monitorizar en continuo a un paciente en los próximos años porque tendremos la tecnología para ver lo que está corriendo por la sangre de un paciente de forma constante, ver... Pero hay que hacerse otra pregunta, ¿es necesario? Es decir, al final yo creo que hay que vivir, punto uno, y si no hay entenderemos las cosas mejor. Entonces, cuando haya un cierto riesgo, el mejor consejo que te pueden dar es un consejo genético. Entonces, hay genes que sabemos que no es que causen cáncer, pero tienen susceptibilidad al cáncer. Por ejemplo, antes he explicado que nuestras células cometen errores y que tienen unas gomas de borrar, ¿no?, que reparan estos errores. Bueno, pues si tú tienes una de estas gomas que no funciona bien, potencialmente vas a ir acumulando más errores. Si se dan en determinados genes en algunas células concretas, pues puede generarse un tumor. Y esto es el caso de Angelina Jolie. Su madre y su tía habían tenido cáncer de ovario, de mama, habían fallecido. Y Angelina Jolie se hizo un test y vio que había un gen de reparación del ADN. No recuerdo si era BRCA1 o BRCA2, pero bueno, un gen de estos. Al haber tenido ya sus hijos de una determinada edad, pues decidió, pues bueno, extirparse pechos ovario y bueno, o otras personas pueden tener cierto riesgo y no saltarse una mamografía o determinadas pruebas. ¿Qué es eso del microbioma? El microbioma, mira, el genoma es el estudio del conjunto de nuestros genes. El microbioma sería el conjunto del estudio de los genes de los microorganismos que viven en nosotros, por simplificarlo mucho, ¿no? Uh-huh. Y aquí hay dos datos que son fascinantes. Somos
o tenemos unos 30 billones de células humanas, de ADN humano, que yo lo cojo y digo, mira, esto es un ADN humano, ¿vale? Pero tenemos otras tantas o más células que no son humanas, que son microorganismos que viven en nosotros. Hasta hace poco tiempo, lo que pensábamos es que era la flora intestinal, que más que una flora es una fauna, ¿vale? Y que ayudaba a hacer la digestión. Y era una visión muy simplista para intentar responder a una qué hacía ahí tanto microbio cuando no sabíamos cuál podía ser su función. Si ahora analizamos nuestro ADN humano y miramos cuántos genes tenemos, pues tenemos unos 20.000, según cómo los analices, 30.000, pero bueno, por ahí quedan. No tenemos cientos de millones de genes, son unas pocas decenas de miles. Bueno, pues esos genes que tú tienes humanos solo representan un 5%, un 10% como mucho, de los genes que hay en tu cuerpo. El resto son de los diferentes microorganismos, porque no tienes 30 billones de copias de un microorganismo, tienes muchísimos miles de microorganismos diferentes que viven en ti. Entonces, el estudio del microbioma es entender esos microorganismos que viven en ti. Antiguamente, ¿cómo se hacía? Se hacía un frotis de piel o de intestino, mucosa, lo que sea, e intentabas cultivar con diferentes comiditas o medios para bacterias y echando diferentes reacciones. Por ejemplo, a algunas bacterias les echas agua oxigenada, sale espuma. Pues eso es catalasa positivo. Y no sale, es catalasa negativa. Había unas tablas y dices, vale, pues este paciente tiene esta bacteria, esta bacteria, esta bacteria, esta bacteria, esta bacteria. Ahora, leyendo el ADN de las bacterias, podemos hacernos una idea de cómo están 3.000 microorganismos diferentes, en qué cantidades en tu cuerpo. Entonces, hay estudios que son apasionantes porque determinan tu longevidad, el tamaño de tus órganos, la respuesta a fármacos, algunos de nuestros comportamientos incluso. Es verdaderamente asombroso. Es un campo que me encantaría poder tener la cabeza y el tiempo para poder leer y estudiar más. Experimentos curiosos que se han hecho. Hay una enfermedad que se llama progeria. De hecho, hace poquito falleció Sami Baso, un representante, un paciente que hablaba y ponía, y además fue investigador, que puso en boca de los científicos y en el entorno la importancia de estudiar este envejecimiento acelerado. Bueno, pues en modelos de progeria, modelos de ratón, cuando analizas el microbioma, o sea, las mutaciones de la progeria están en el ADN humano, pero los microorganismos que llegan a un equilibrio, por decirlo de alguna manera, con esas mutaciones, son unas. Si esas las eliminas con antibióticos y pones las de un paciente, la de un ratón joven, los mecanismos, el ratón de progeria mejora, no voy a decir rejuvenece, pero mejora. Y del otro lado también, al revés. Si a un ratón joven le elimino el microbioma que tiene y le pongo el de un ratón con progeria, que no le estoy poniendo mutaciones de progeria, sino las especies que viven, el ratón empeora. Más datos. Hay centenarios, que son los que viven 100 años, y supercentenarios, que son los que viven más de 110 años. Hay determinadas poblaciones de microorganismos que son más abundantes, ¿vale? El equilibrio entre nuestro genoma y nuestro microbioma, si se rompe, se llama disbiosis y causa muchas enfermedades. Y luego aquí hay otros 3 conceptos: probiótico, prebiótico y posbiótico. Prebiótico es lo de las abuelas. Tú tienes diarreas, te tomas un antibiótico y yogur, o no, lo que sea. Y entonces ayuda un probiótico y yogur, como el yogur, y ayudas a regenerar un poquito eso. Prebiótico es un compuesto o algo que tú comes que lo utilizan los microorganismos o lo necesitan para crecer. Me lo estoy inventando todo ahora, ¿eh? Si necesitas una bacteria que necesite hierro para crecer y tú no tomas hierro, esa bacteria pues no crece y te la tendrás menos representada. Entonces, ¿cómo afecta la dieta que me preguntabas antes? En función de cómo comas, favorecerás un tipo de microbios contigo u otros, y a lo mejor en unos años entendemos mejor por qué determinadas enfermedades surgen. Aparte de algunos alimentos te generan una alteración de tu metabolismo, pero también de tu microbioma, ¿no? Y luego la tercera es posbiótico. Algo que yo me tomo, una bacteria lo convierte en otra cosa. Chocolate. Lo toman, algunas bacterias lo rompen y se forma, creo recordar que era, un compuesto, fenilanfetamina, alguna cosa así, que te genera bienestar y placer. Luego hay una base molecular para entender que cuando tú tomas chocolate,
pues te genere cierto bienestar, pero es porque hay bacterias en tu organismo procesándola. A mí una cosa que me fascinaba, empecé estudiando veterinaria, era que los rumiantes tenían 4 estómagos, panza, bonete, librio y cuajar, y que en la panza básicamente es cuando un rumiante rumia y come hierba y la mete para ahí, básicamente es un tanque de fermentación. Y luego todas las bacterias y todo van por el resto del estómago y al final lo que realmente se come la vaca, en cierto modo, son bacterias, ¿no? Entonces eso a mí me fascinaba, ¿no? Y ahora empiezo a entender muchas cosas. Qué chulo. Que evidentemente el cáncer y el microbioma tendrán que ver, porque habrá interacción de hay enfermedades asociadas a determinados microbios. Por ejemplo, algunas úlceras y cáncer de estómago, ¿no? Pero sí, se estudian. Y es más, tengo que revisarlo con calma, pero había libros de Cajal en algunos escritos que hablaba de determinadas bacterias diferentes en tumores. Eso lo tendré que revisar. Pero sí, es un tema que también está en crecimiento. Y también, fíjate, antes hablábamos de inmunoterapia. ¿Hace cuánto crees que se inventó la inmunoterapia? Pues no sé, 10 años, 15 años, 20 años. 20 años, voy a decir 20 años. Que se empezó a probar en pacientes. Y si te digo que se hizo en 1890 y tantos, o principios del siglo XX, 1900. Es espectacular. Lo recuerdo porque mi padre falleció de cáncer de colon hace 20 años. Lo siento mucho. Y empezaron a hacer, nos dijeron, vamos a empezar con algún estudio de inmunoterapia y tal, con lo cual entiendo que en pacientes, pues tal, pero en 1800. Claro, lo que ocurrió, hubo un tipo de tumores. Te digo, igual puedo fallar en el tipo de tumor y el microorganismo, pero el concepto es ese. William Coley, en el hospital que yo estuve en Nueva York, en el Memorial Sloan Kettering, él observó que un paciente que tenía, creo que era algún tipo de sarcoma o que tuvo erisipela, alguna infección o algo, y el tumor mejoró y se curó. En cierto modo tuvo el sistema inmunitario a tope y yo lo que digo, que cuando hay un atentado muy grande pillan a muchos narcos. No estaban a por los narcos, pero la policía estaba muy atenta, ¿no? Pues en este caso lo que hizo Coley fue intentar estudiarlo. En aquel momento pues hizo extractos se llamaban de hecho las toxinas de Coley, de estos microorganismos, y trató a muchos pacientes. Claro, algunos se curaban un poquito, no llegaban a curarse del todo, pero otros se morían inmediatamente de una infección brutal, una sepsis que no se pudo controlar. En aquellos tiempos nació la radioterapia y la quimioterapia y luego las terapias avanzadas, o sea, las terapias dirigidas, que no había el conocimiento del sistema inmunitario para entenderlo. Pero claro, esto luego visto un siglo más tarde, entonces empieza a tener sentido, ¿no? Y gracias, como decía antes, la investigación de unos microorganismos en las salinas de Santa Pola permite modificar el ADN para curar enfermedades. ¿No? Viva la investigación básica. Pero aquí es lo mismo, la investigación posiblemente del SIDA, que era el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que no funcionaba bien el sistema inmunitario, pues entender cómo funcionaba mejor el sistema inmunitario permitió desarrollar diferentes inmunoterapias, porque hablamos de la inmunoterapia, pero hay de diferentes tipos. Por ejemplo, hay anticuerpos que se utilizan desde finales de los 90, como trastuzumab, que bloquea un receptor en cáncer de mama. Es una molécula que produce el sistema inmunitario, un anticuerpo, diseñado en el laboratorio para bloquear una proteína que es responsable del tumor. Por otro lado, hay inmunoterapias, como te hablaba antes, de los controles de immune checkpoint, de punto de control inmunitario. No esto que decía, tapamos el pasaporte diplomático, pero es que está avanzando tanto el conocimiento que podemos sacar células del sistema inmunitario de un paciente, tunearlas en el laboratorio con ingeniería genética, ponerle diferentes armas nuevas y reintroducirlas por un paciente a curar tumores. Y esto es investigación. El primer niño tratado en España fue en 2020. Aprobado en 2019, o sea que es ayer. Que hablemos un poco de ti, Alberto. ¿Por qué te dio por ser científico? Cuéntame. Mira, soy un caso asquerosamente vocacional. Ya está. Una vez me dieron una beca de la Fundación BBVA, me entrevistó Carles Francino y yo dije, pues bueno, yo tengo un hermano mayor, mi hermano Gus, bueno, se llama Eduardo, pero no le llamamos nadie Eduardo, Gus, y un hermano pequeño, Andrés. Bueno, pues mi hermano me llevó 4 años y pico. Yo estudié en corazonistas, él en maristas, y la marquetería de corazonistas era mejor, y encima mi hermano, al ser más mayor, hacía experimentos más chulos. Entonces, si mi hermano hacía tirahuevos
a una edad, yo con 4 o 5 años menos. Cuando construyeron un motor en el colegio, yo con unos cuantos años menos. Y yo le conté esta anécdota a Francino. Y cuando acabó la entrevista de la radio me dijo, madre, no, Alberto, tú cuando eras pequeñito ibas a las monjitas en Virgen Reina, pues le llevabas un palo con una cuerda que habías atado, que habías inventado, no sé qué. O sea que en mi caso es algo asquerosamente vocacional. Luego, ¿por qué el cáncer a lo mejor? Bueno, cuando yo estaba ya en la universidad, era algo bio, ¿eh? Mis influencers fueron Félix Rodríguez de la Fuente y esta gente, o sea, gente de verdad. Y Matt Giver y el equipo A, esos son mis influencers. Hemos bebido de las mismas fuentes, por lo que veo. Sí. Somos... Yo era Murdoch. A mí me gustaba más Aníbal. Entonces tú ligabas más. No te creas. No, Aníbal era Mario Boyano en mi pandilla. Era en preescolar, cuando veíamos el equipo A. Bueno, pues... ¿qué hablamos? ¿De por qué empezaste? Sí, ¿por qué empecé? No, pues... ¿y por qué cáncer? O sea, pues bueno, siempre he hecho muchos experimentos, me han gustado muchas cosas. Era muy bio, ¿no? Y este era mi influencer. ¿Ya? Pero luego, por otro lado, cuando estaba en la carrera me gustaba mucho la ingeniería genética. El año que yo terminaba la carrera fue el ciclo celular. Me impactaron mucho los ratones transgénicos. Y todas esas cosas me llamó mucho la atención. Entonces, claro, el cáncer es una enfermedad de los genes. Se pueden hacer ratones transgénicos para estudiarlo. Mariano Barbacid volvió a España justo el año que yo empezaba la universidad. Era un referente para las personas de la edad de mis padres, más o menos, ¿no? Porque tienen la misma edad y había hecho un gran descubrimiento cuando yo nací, en los 80, al principio de los 80. Y entonces, bueno, en aquel momento nos aterraba el SIDA, pero todos hubiéramos pensado que el SIDA se acabaría pronto. Empezaba a hablarse más del Alzheimer, pero las herramientas para estudiarse no se conocían tanto y me parecían muy complejas. Sin embargo, el cáncer era algo relacionado con genes, ingeniería genética, y a mí eso me impactó mucho. Me encantó mucho la biología molecular, cortar y pegar genes en la carrera y eso, y entonces me decliné por ahí. ¿La tesis de qué le hiciste? Desarrollo y caracterización de modelos murinos para el estudio de los oncogenes RAS en el síndrome de Costello. ¿Y qué tal? Ese es el título. No, bueno, ¿Qué tal la idea? Impresionante. Entonces, yo la verdad es que escribía... Yo siempre he sido un chaval muy movido. Entonces, cuando empecé primero de carrera, hacía prácticas y jefe de prácticas voluntario en anatomía, en todo lo que podía. Y de hecho, me llevé muchos lloros porque quise entrar en un laboratorio muy pronto y me acuerdo que en primero de carrera me dijeron, no, cuando acabe segundo porque te tendríamos que evaluar y siendo alumno. Y cuando acabé segundo me dijeron, chato, tienes que estudiar, que el laboratorio se aprende rápido y si no, sin notas no tendrás una beca y tal. Pero luego me acuerdo que pude hacer unas prácticas en el Matadero en Mercazaragoza, en el laboratorio de análisis microbiológicos. Hice otras prácticas en la Universidad de Ginebra. Yo todos los veranos me iba a estudiar francés fuera, pues mira, trabaja, aprende francés a la vez. Y esa me encantó, porque vi la importancia de tener muchos medios para hacer investigación. Porque el sitio era muy viejo, pero todavía los frigoríficos y tenían lo mejor de lo mejor. Y luego lo que hice, tuve una beca de colaboración en un departamento. Me acogió Víctor Sorribas, y le estaré siempre tremendamente agradecido por la oportunidad, en la que aprendí a hacer biología molecular. O sea, hacía bioquímica en un sitio que no era un departamento de bioquímica, porque todos los que iban a por las becas se fueron ahí y yo no la hubiera conseguido. Me fui a donde los médicos que quieren estudiar el MIR no las cogen. Entonces ahí tuve más fortuna y pude estar ese año. Y claro, venía de Suiza y pude comprender la necesidad de los medios, intentar entender qué es lo que quería. Entonces yo quería jugar Champions. Entonces escribí a Mariano Barbacid, no me contestó. Le escribí un domingo un email diciendo que entendía perfectamente, que estaba muy ocupado, que tal, que si no se me podía recomendar, y no solo en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, sino en Europa, dónde tendría que ir para hacer méritos para poder trabajar con él. Y entonces me contestó ese domingo por la tarde diciendo que me hacía una entrevista. En la entrevista, ya te contaré, fue muy divertido porque fui de traje, súper trajeado y tal, que ahora nunca iría a una entrevista así. Pero yo en exámenes engordaba mucho porque me daba por comer y tal. Entonces, y me dejé los zapatos en casa. Entonces, antes de la entrevista de trabajo, pues me dediqué por todas las tiendas de Madrid que estaban cerca del hotel a buscar zapatos. Así llegué relajado. Y lo que pacté con él es que, bueno, que mira, que puede salir muy bien o muy mal, que yo me comprometía a trabajar
gratis, de prácticas. Y si las cosas iban bien, pues que ya pediríamos alguna beca, ayuda y tal. Había ahorrado un dinero con las becas de colaboración, mis padres me apoyaban y nada, fue muy poquito tiempo, entré de prácticas, pero enseguida Mariano me hizo un contrato y ya entré, entonces fue una maravilla. Entonces ellos habían hecho un ratón, te lo voy a decir así, un knocking de Carras para estudiar las mutaciones en cáncer, ¿no? Los genes RAS son unos genes interruptores que encienden o apagan la división celular, por explicarlo muy fácil. Había 3, HN y K, habían hecho un ratón que era para estudiar el de Carras mutado y daba cáncer de pulmón y luego haciendo algunos truquillos, cáncer de páncreas y se estaba intentando ver el cáncer de colon. ¿Qué pasa con H y con N? Entonces yo empecé a hacer ratones de H y lo activaba el interruptor y no tenía tumores. No tenía tumores. Entonces de repente activé lo que dijimos, venga, pues vamos a hacer una cosa muy bestia y es, vamos a activar el interruptor cuando es un embrión de una célula, de manera que si nace el ratón, que no debería nacer, tendrá todas las células con la mutación en HRAS. Nació el ratón. Tenía la cara un poco rara y un corazón enorme. Bueno, o sea, un poco feo, pero simpático y buena gente. No, pero claro, teníamos pero tuvimos la gran fortuna impresionante, y esto fue brutal, y que ya no recuerdo si era el 2007 por ahí, unos investigadores japoneses, Yoko Aoki, primera autora, la querré siempre, porque se me olvidó la síntesis, descubrió que mutaciones en línea germinal en HRAS son responsables del síndrome de Costello. Y dices, mutación en línea germinal es lo que había hecho yo en todas las células del cuerpo y responsable del síndrome de Costello, que era un síndrome cardiofacio-cutáneo, que tenían problemas cardíacos, problemas tal. Entonces, sin quererlo, teníamos, de haberlo previsto, un modelo para estudiar el síndrome de Costello y además lo que vimos es que con la edad desarrollaba un tipo de problemas, hipertensión, poner tratamientos y como estos pacientes habían sido diagnosticados en los últimos años, la mayoría de los pacientes eran muy jóvenes, por lo cual podíamos anticipar los síntomas que iban a tener de mayores. O sea, fue brutal. Muy poquitos pacientes en el mundo descritos, ¿no? Es decir, ahora han salido muchos más, pero en aquel momento no pasaban de los 200, creo recordar. Todos estos genes que estaban relacionados son rutas y genes muy importantes en cáncer, para los que se estaban intentando desarrollar muchos fármacos. De repente se vio que mutaciones más suavecitas, compatibles con el desarrollo embrionario, eran capaces de generar un montón de estos síndromes. El síndrome de Noonan, Leopard y muchos otros. Y ahora en conjunto se llaman rasopatías. Entonces, durante otro tiempo en el laboratorio estuve haciendo más modelos para estudiar el síndrome de Noonan y otras enfermedades. Y en paralelo, seguí ayudando con el modelo knocking de Carras, el primero, en cáncer de páncreas. Y ahí entendimos que cuando había inflamación, tenía pancreatitis, se podían generar tumores de una determinada manera y me llamó mucho el concepto este de microentorno tumoral. Todo lo que es tumor, pero no células tumorales. Entonces fue el tema de trabajo que busqué para el postdoc en Nueva York. ¿Qué aprendiste de Mariano Barbacid? Rigor, él es un ejemplo, ¿no? Bueno, no solo Mariano Barbacid. Mariano Barbacid es el gran líder del laboratorio, pero en el día a día tenía otra tutora, Carmen Guerra. Entonces con los dos lo que aprendí es a trabajar mucho, al rigor en la experimentación, a diseñar experimentos, estuve expuesto a un nivel de ciencia. Claro, la investigación de Dios, la medicina de mañana. Pues en ese tipo de entornos vives lo que se hará dentro de 20 años. O sea, vives en el futuro. Y además fue unos momentos muy buenos en los que teníamos muchísimos medios para poder investigar. Fue antes de llegar al 2009. El 2009 creo que fue el año que más cerca estuvimos de la Unión Europea en medios. Además, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas estaba funcionando muy bien, atraía muchos recursos. Y fueron unos años fantásticos, porque además jugábamos en Champions y ganábamos. Está bien. Entonces, claro, ahí aprendí cómo trabajar, cómo hacer ciencia. Luego ya el salto al postdoc, cuando ya comparas el laboratorio del que vienes, aunque había tenido experiencias previas muy buenas, pero con los siguientes aprendes a pensar de otra manera, ya eres más perro, porque claro, tenía que hacer lo que me decía Mariano, lo que me decía Carmen y lo que yo pensaba que había que hacer. Entonces, y encima Mariano exige un 120%. Entonces,
Yo trabajando mucho puedo dar el 95, trabajando el doble el 100, pero imagínate lo que tenías que trabajar para llegar al 120. Y fue duro y en perspectiva, la balanza, vale, pero no todo el mundo aguanta. Estás en la Champions de la ciencia, tienes medios muy buenos, tienes proyectos impresionantes, pero es duro, ¿eh? Y vuelo a Nueva York. Sí. ¿En qué se diferencia Nueva York y Madrid en la investigación? No, a ver, en este caso, fíjate, el CENIO en la época de Mariano, para mí estaba mejor incluso que Nueva York. Además, yo venía de estar en el laboratorio del director del centro, una gran figura internacional, y me fui con una investigadora junior. El periodo hubo crisis también en Estados Unidos. Llegué en 2009, volví en marzo del 13. El periodo fue, acuérdate, la prima de riesgo, lo que se mira todos los días en Estados Unidos. Hombre, lo pasaron mejor, pero no lo pasaron bien tampoco. Entonces hubo muchos recortes encima, aunque ojalá, claro, los recortes que teníamos en Estados Unidos eran risa para lo que había en Europa. Pero claro, yo venía de un jefe muy senior a lo que llaman una rising star, una estrella emergente, ¿no? Y entonces allí la ciencia, o sea, lo que cambiaba era que, claro, allí había 20 CENIOs, uno pegado a otro en Nueva York. Yo trabajaba en un rascacielos solo de investigación, pero ese de hospital era el hospital, tenía 6 o 7 rascacielos por la ciudad, varios en el entorno. Al lado estaba la Universidad de Cornell, la Rockefeller University, que es no sé cuántos premios Nobel tienen. Si cuando entras ahí en el auditorio, que íbamos mucho, tenías los 20 y tantos que habían ganado, ¿no? Al lado están otros hospitales. Es un entorno, ¿no? El CENIO es una isla en el panorama de investigación. En España, CENIO, CENIC y algún centro más. La investigación en España, el problema es que no te puedes programar bien y que las cuantías de los proyectos son ridículos, que la ciencia no está verdaderamente bien organizada. El CENIO sí, porque sigue un modelo anglosajón. Entonces, si un investigador empieza, por estar en ese centro, recibe una financiación base que le permite organizarse y funcionar. Pero en otros centros de investigación, universidades y tal, eso no existe. Entonces tú no sabes qué presupuesto vas a tener el año que viene. Entonces no puedes programar bien, salvo que vas consiguiendo proyectos plurianuales y vas creciendo. Entonces, bueno, ya van entrando fondos y ya te organizas. Pero los primeros años para un investigador joven podrían ser 10 veces más productivos si copiáramos ese otro modelo. ¿Qué lección aprendiste en Nueva York? De forma vital, ¿eh? Una lección vital. No sé, aprendí muchas porque... Claro, yo es que venía de un laboratorio, aunque no éramos Nueva York, éramos anglosajones en cierto modo, ¿no? Mariano había estado 24 años trabajando en Estados Unidos y esa impronta nos quedó. Y además el CENIO era un proyecto que emergía y tenía que salir bien y había mucha ilusión. ¿No? Claro, allí veías que la ciencia era de otra manera. Estábamos allí integrados dentro de un hospital. Luego el concepto comprehensive, integral, ya existía desde antes. Y luego, claro, el número de laboratorios que había, si el CENIO en aquel momento creo recordar que eran 29, 30 laboratorios, es que en el Memorial igual éramos, con el entorno de los centros de alrededor, igual éramos 300 y pico laboratorios en cáncer en la cresta de la ola. Buah. Entonces, claro, no hacía falta ni irte de congreso para ver qué ocurría, pero eso, los seminarios semanales que teníamos, más los 20.000 superinvestigadores que venían, estabas al día sin tener casi ni que leer. Bueno, es que estabas más que al día, porque tú estabas viendo lo que saldría publicado en unos cuantos años. Entonces, estabas de otra manera. Pero luego la lección es que sí que es cierto, que creo la frase que dice Carlos López Otín, que el talento es el bien mejor repartido del mundo y que aquí tenemos mucho. Y cuando estás en sitios como los que estuve, pues venían muchos estudiantes de Cornell, de Stanford y tal. Y claro, ellos son capaces de atraer talento de todo el mundo y hay gente que es verdaderamente brillante. Pero yo lo que sí que aprendí es que yo la formación que había recibido aquí en la Universidad en Zaragoza y en Madrid, en el Centro de Investigación Ecológicas, era igual o mejor que las que tenían mis compañeros, ¿no? Entonces, aprendes a valorarte. También vivimos unos años muy duros, porque fueron cuando todo este hype del 2009, que decía que es cuando más cerca habíamos estado en Europa en financiación, se destruyó. Y laboratorios que tenían 15 personas pasaron a tener 2 o 3. Y fueron años muy duros. Y tuvimos, no voy a decir una depresión, pero tú estabas trabajando bien, te iba bien,
y no estaba nada claro que tú pudieras volver a España. Te sentías en cierto modo engañado porque te decía, si tú haces una buena tesis y haces una buena estancia postdoctoral después, hay una serie de programas para poder volver y formar tus grupos y tal, y todo eso se derrumbó, ¿no? Y tenía amigos trabajando con premios Nobel que decían, es que no puedo volver. No puedo volver. ¿Y cómo fue la vuelta? Pues la vuelta fue una carambola enorme. Una carambola enorme porque habíamos terminado el proyecto. Hubo una donación de SEBE Ballesteros, la Fundación SEBE Ballesteros, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para traer a un jefe junior para montar un laboratorio de tumores cerebrales. Ese jefe junior era Máximo Squatrito, que se sentaba 6 mesas de laboratorio más allá y me animó si quería volverme. En mi caso, mi padre estaba muy enfermo, había tenido muchos problemas cardíacos, estaba pendiente de un trasplante de corazón, pero le salió un tumor y no pudo ser. Entonces mi padre tenía fecha de caducidad. En Nueva York estábamos muy bien, pero tienes la casa subvencionada como parte de los beneficios que te dan al ser investigador, los benefits. Uno era tener la casa subvencionada, tienes por 3-4 años, pero luego ya el alquiler prácticamente se doblaba, ¿no? Aunque iban a pagar un poco más y tal, seguramente me tendría que ir a vivir fuera. Mi mujer me acompañó y claro, ya iba haciendo algunos trabajos, pero no tenía un súper trabajo estable. Ya íbamos teniendo una determinada edad, queríamos tener hijos. Entonces surgió la oportunidad de volver a España gracias a esta ayuda, pero yo al llegar, por ejemplo, a CENIO, hubo un ERE, un expediente de regulación de empleo, y era de los últimos en llegar, por lo cual era uno de los que tenía más papeletas en entrar en el ERE. Me salvé a que conseguí una beca de un consorcio europeo y encima no solo no me quedé en el ERE, sino que encima gané bastante pasta, cosa que no volveré a ganar nunca, porque las becas europeas son muy buenas. Poderosas. Sí, sí. Entonces me puse esa beca era de imagen biomédica, era una colaboración entre la Comunidad de Madrid, el MIT de Boston, en un consorcio impresionante y pude beneficiárseme de muchísimas cosas y son los proyectos que estoy haciendo ahora en el laboratorio, que sea que fue una cosa para salvarme, porque al final me ha cambiado la vida. ¿Y cómo vuelve uno a la ciudad del Ebro? Bueno, yo nunca había soñado con volver a Zaragoza porque no se podía soñar. O sea, yo estaba acostumbrado a hacer un tipo de ciencia que no se podía hacer. Pero todos los años que había estado fuera se fueron dando pasos en la buena dirección. Yo, el centro donde trabajo ahora, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, es un centro de excelencia. ¿Y eso qué significa? Tiene un sello del Instituto de Salud Carlos III, puede acceder a un tipo de financiación. La infraestructura, pues había un microscopio aquí, otra cosa allá, otra cosa en ciencias, era compleja. Pero sin embargo se creó el Centro de Investigación Biomédica de Aragón, que es un edificio en el que está toda esta infraestructura, es donde está mi laboratorio, un animalario espectacular y nada que envidiar al entorno. Se creó la Fundación Araiz, la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo, que es quien me contrata para que yo trabaje en estos institutos. Fue mi primer contrato fijo. Había trabajado muchísimos años en el CENIO y tal, pero mi primer contrato fijo fue con 40 años. Yo tenía que estar siempre pensando en conseguir una ayuda, una beca, un contrato, ¿no? Yo he tenido becas del Ministerio, FPU, de la Fundación Ramón Areces, del Corte Inglés, de Ibercaja. Ibercaja me dio una beca que me salvó mi último año en Nueva York, por ejemplo. Luego al volver tuve que coger el consorcio de imagen, pero claro, y luego conseguí un contrato a Ramón y Cajal. Creo que era como, sí, pero fui a pedir una hipoteca con un contrato a Ramón y Cajal y me dijeron que era un contrato temporal. Entonces, ya a raíz lo que me permitió es, bueno, tú céntrate en investigar, no somos funcionarios, somos personal laboral propio, pasamos evaluaciones, si no funcionas, chispún. Pero bueno, es una manera que yo ya no pienso en renovar mi contrato. Yo si hago las cosas bien, o lo mejor que sepa, pues puedes continuar, ¿no? Entonces te permite pensar en ciencia. Y ser investigador a tiempo completo. No soy profesor de universidad que tengo que dar 200 y pico horas y luego no sé qué, comisiones y tal. Puedo dar clase, pero mi mandato es investiga. Entonces soy un privilegiado. Entonces, hubo un momento en el que cuando volví a Madrid algunos proyectos funcionaron un poquito mejor, otros proyectos que teníamos muy ambiciosos, pues no descubrimos nada nuevo. Hay veces que
trabajas mucho y te rinde mucho, como me pasó con Mariano y con Joanna Joyce, y otras que trabajas muchísimo, o muchísimo más, y que bueno, que no descubres nada nuevo. Y entonces ya llegó un momento en el que yo ya quería independizarme, montar mi propio grupo. Surgieron muchas oportunidades, tuve oportunidades en Italia, en Israel, en otros países. Se me ofrecieron, al conseguir el contrato Ramón y Cajal para mantenerme, pues me llamaron también de diferentes centros en España, y uno de ellos fue Zaragoza, diferentes sitios de Zaragoza. Y aunque era algo que no me había planteado, con todos estos cambios que hubo en los años de antes, pues bueno, consulté con mucha gente, sobre todo con Carlos López Otín, fue clave para que yo volviera, y vimos una oportunidad, ¿no? Y una satisfacción enorme, ¿no? De decir, bueno, aunque a lo mejor no estés lo cómodo que podrías estar en otros centros, también vas a ayudar a permitir a evolucionar esto, que no considero que yo esté cambiando nada, que decir, que aquí hay gente 10.000 veces mejor que yo. Lo que pasa es que yo, por el tema de trabajo que he tenido y los maestros que me han apoyado y que he hecho mucha divulgación, se me ha seguido más. Pero aquí tenemos gente fantástica. Entonces lo que tienes que hacer es ver en qué puedo sumar yo. Bueno, pues en modelos de ratón, en esto de cáncer, en esto de imagen. ¿Qué hay aquí? Unos ingenieros fantásticos, gente de microbiología estupenda, gente de inmunoterapia bestial. Pues, a colaborar. Que en tu carrera profesional, ahora que hemos llegado ya a Zaragoza, ¿cuáles han sido los momentos más duros? ¿Duros? Es que he tenido muchos. Lo que pasa es que al final forman parte de la carrera. Está duro es cuando no sabes si vas a tener financiación para continuar tú con tu contrato, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahí me salvó una ayuda de Ibercaja porque mi jefa, pues, ¿no?, era más junior. El proyecto sí que seguía, pero a lo mejor yo no hubiera podido liderarlo, y si no hubiera tenido esa ayuda, yo ahora no sería investigador seguro, pero a lo mejor estaría de postdoctoral arrastrando donde sea. A ver, yo he tenido suerte, que he trabajado mucho y me ha lucido mucho. Y los proyectos en los que he tenido han sido muy translacionales, y he podido ver el impacto pronto en que ahora, pues, cosas, aunque eran de ciencia básica, que descubrimos en 2005, pues se han convertido en fármacos, aunque no los hayamos hecho nosotros, ¿no? Y eso da una satisfacción enorme. Pero duro ahora, por ejemplo, es cuando yo no puedo renovar un contrato. Por planificación, o porque esperabas conseguir un proyecto y a lo mejor no lo has conseguido, o no se ha resuelto la convocatoria y no puedes seguir alargando cosas. Eso es un rotundo fracaso. Pero un fracaso en ciencia porque no salga el resultado que tú quieres o que esperabas, no es un fracaso, es un aprendizaje, ¿no? Pero ese tipo de cosas sí que es duro. ¿Por qué es importante la ciencia? Véndeme la moto. Esa es una pregunta que tenemos que saber contestar mejor los científicos, porque decimos que la ciencia es muy importante, pero no explicamos por qué. Yo creo que la pandemia pudo enseñarnos el por qué, ¿no? El determinar la causa de un virus similar, que fue el SARS o el MERS, 10, 15, 20 años antes, lo que hicieron fue tardamos años, y aquí se pudo determinar la causa del virus en 15 días gracias a que la tecnología estaba preparada. Tuvimos una vacuna en apenas 9 meses porque la tecnología se estaba desarrollando. La ciencia llegó el 16 de marzo con un primer, siendo detectado en Wuhan el 30 de diciembre, el 31 del 19, en apenas 3 meses, en un prototipo de vacuna pinchado en una persona. A esa fase se llegó en 3 años en el caso de el SARS y el MERS. Entonces, en temas en ámbito biomédico, porque es necesario, los hospitales que investigan son mejores, los que incorporan investigación pueden ofrecer mejores tratamientos a sus pacientes. Pero en términos obscenos, antes te he contado que el genoma costó 3.000 millones de dólares y que se tardó 15 años, pero el retorno en 10 años fue 200 veces lo mismo. Eso de manera obscena, ¿vale? 300.000 puestos de trabajo, tal. No hablamos de los años y calidad de vida de muchísimos pacientes. O sea, solo de manera obscena investigar es rentable. Los países ricos no investigan porque son ricos. Son ricos porque investigan. Y eso es o que nos lo empezamos a creer o no. El problema de la ciencia, España en particular, es que lo vemos como el esquí. Y esta es una frase que le dijo algún ministro a algún jefe mío en algún momento.
cuando hay dinero vamos a esquiar y cuando no hay dinero no vamos a esquiar. Pues no, la ciencia no es eso. No es como una carretera. ¿Vale? Tú la carretera la haces, puedes hacer un mantenimiento un poquito mínimo y luego cuando te vuelves a tener dinero la pones bien. Y hombre, no va a funcionar igual de bien, pero la carretera la puedes recuperar. Un grupo de investigación puede tardar 10-15 años en montarlo y cuando es muy productivo y no puedes continuarlo, se desmembra. Hay muchas técnicas y cosas y tal que a lo mejor las pierdes y tardas otros 2 o 3 años en recuperarlas o no puedes recuperarlas nunca. Entonces yo digo que esto es como construir estaciones de AVE y vías de tranvía. Entonces, investigar es rentable. Mira, simplemente, obscenamente. Sí. Ya está. Vamos a invertir. Estados Unidos invierte entre un 3 y un 4% del Producto Interior Bruto en ciencia. En España creo que todavía no llegamos al 2. Es que no te sé decir porque pierdo con los números 1,50 y algo. Y no solo la ciencia pública, nuestras empresas también. La I+D privada es muy baja en España y tenemos mucho margen de mejora también. Que te voy a poner un vídeo de Miguel Alcubierre, que igual lo conoces, que habla sobre la ciencia y para que lo comentemos un poquito, ¿vale? La ciencia es una manera de pensar, es una manera de enfrentarnos al mundo, es una manera de hacernos preguntas. El razonamiento científico es útil en muchas otras áreas de la vida. Es hacer preguntas al mundo y ser escépticos en la respuesta, no creernos cualquier cosa, pero sí aceptar algo cuando hay evidencia y no aceptarlo cuando no hay evidencia. Esa es la base del razonamiento científico y eso es útil en muchas áreas de la vida. O sea, el no creer cosas sin evidencia y por otro lado, cuando hay evidencia fuerte, sí aceptarlas, ¿no? Creo que eso es bien importante, enseñarle a los jóvenes ciencia desde muy chiquitos. No quiere decir que todos vayan a ser físicos o químicos, no, pero que todos tengan una idea de cómo funciona este razonamiento, el pensamiento científico, cómo funciona el mundo moderno, para mí es fundamental y es lo que nos va a ayudar a enfrentarnos a retos en el futuro. ¿Cómo lo ves? No, estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre he tenido muchos sentimientos, ¿no? Cuando hablamos de globalización, la globalización es algo que llegó mucho antes. En la ciencia colaboramos y estamos trabajando en red desde siempre, ¿no? Y yo creo que fomentar un pensamiento independiente y crítico es importante. Y es una de las cosas que lo observas cuando hablas con científicos. Si tú le das argumentos, cambian de opinión. Y es algo que a lo mejor no ocurre con otra gente en la sociedad, ¿no? Yo ahora hay muchos follones en los colegios con la jornada continua partida y dice, yo lo que quiero son datos, ¿no? Y entender qué pasa con el comedor cuando se pasa de continua a partida o de partida a continua. O sea, no me vale, no, es que es mejor para el rendimiento académico. Vale, no, pero dame datos. ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se han obtenido esos datos? No, es una opinión. No, opiniones. Pero esto para todos los temas. También para negociar, los científicos somos... caso aparte, outliers, ¿no? No, porque somos extremadamente racionales. Entonces, si nos entrenamos todos los días, estamos todo el día pensando, razonando y siendo como abogados, en mi caso, de la biología, ¿no? Intentar entender por qué esta molécula ha hecho esto, ¿no? Y el cerebro de un médico funciona de una manera, de un ingeniero funciona de otra, el de un abogado de otra. Para ignorantes biomoleculares, sí. ¿Qué hace tu grupo de investigación? Házmelo con un croquis así como, viene con muñecos, como quieras. Vale. La imagen biomédica son fotos que ayudan a los médicos a tomar decisiones. ¿Está bien, no? Sí, está bien. Una radiografía, una foto de rayos X, nos dice si un hueso está roto. Una imagen de ultrasonidos, nos dice si una mujer está embarazada, ¿no? Bueno, pues hay otras técnicas que se llaman, por ejemplo, tomografía por emisión de positrones, que detectan positrones, unas moléculas radioactivas. Lo que pasa es que si dice radioactividad la gente se asusta. Pues positrones, ¿no? El escáner PET. Vale. Entonces, lo que se suele mirar con el escáner PET mayoritariamente es un azúcar radioactivo, un azúcar que emite positrones. Como las células tumorales pueden captar más azúcar, pues podemos ver pequeñas metástasis, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que el cerebro, por ejemplo, consume mucho azúcar. Entonces esa tecnología, esas fotos en el cerebro salen borrosas. Porque y antes hemos hablado de lo complejo que era un tumor, que es heterogéneo. Entonces imagínate, para analizarlo y hacer el diagnóstico se coge una biopsia y se mira el microscopio, pero una biopsia no es suficiente. Imagínate lo que sería tomar diferentes biopsias en el cerebro. Entonces lo que nosotros hemos hecho es, en el laboratorio hemos desarrollado
unos anticuerpos especiales, son más pequeñitos, son de dromedarios, ya eso podemos entrar luego. Pero lo que hacemos es le pegamos positrones. Y la teoría es cuando la inyectemos a un paciente, ahora nuestros pacientes son modelos de ratón, pero cuando inyectamos a un paciente, esa molécula viaja hasta el cerebro y si esa molécula está en el tumor, se pega en el tumor y se queda ahí. Y con el escáner, el resto se elimina por la orina. Si se queda en el escáner, si se queda pegado, emite positrones, lo podemos ver con el escáner. Entonces, claro, ese concepto lo hemos llamado biopsia virtual. No va a reemplazar a las biopsias, pero puede ser un complemento. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que ya hemos desarrollado algunos de estos anticuerpos, contrastes, moléculas que se pegan al tumor. Pero ahora que se pegan y las podemos ver por un escáner, pues vamos a hacer más cosas. Le vamos a pegar una cosa que se llama fluorescencia. Yo te doy una lámpara especial, tu cuerpo no brilla, pero donde esté pegado ese anticuerpo brilla en rojo. Bueno, pues para que pueda ayudar el cirujano. Cirugía guiada por fluorescencia. También tenemos estos anticuerpos, van a ir de manera muy específica. Hay quimios que son muy, muy tóxicas, ¿vale? Pero tenemos que pensar que la quimio, más del 90% se lo come el cuerpo, el resto se va al tumor. La gracia es intentar... Hay quimios, por ejemplo, la quimio clásica que conocemos hace que las células que se dividen más se mueran. Entonces, el tumor, como las células se están dividiendo más, son sensibles, pero también vemos, por ejemplo, caída de cabello o heridas en la piel o diarreas, porque son células, las del intestino, las de la piel y la del pelo, que se dividen mucho, ¿no? Bueno, pues de la quimio que tomamos, la gran mayoría no llega al tumor, solo llega un pequeño porcentaje. Hay quimios que funcionarían muy muy bien, pero son tan tóxicas que no las puedes dar porque curarías al tumor, sí, pero matarías al paciente. Entonces, lo que se está haciendo desde hace unos años es coger anticuerpos, que nosotros cuando nos vacunaron de COVID, lo que hacía nuestro cuerpo es generar anticuerpos contra la proteína S del virus para que si estaba el virus, pillarlo. Pues nosotros en el laboratorio hemos hecho anticuerpos contra moléculas que solo están en el tumor. Entonces lo que le estamos pegando son estas quimios súper tóxicas para que o llegan al tumor y se pegan y se quedan ahí las quimios o se eliminen rápido, ¿vale? Entonces eso sería, yo le llamo quimioterapia con brújula, ¿vale? Ese concepto, para que van con el anticuerpo, se pegan al tumor, el resto se elimina. Entonces tenemos biopsia virtual, que es el escáner, para que nos diga qué características tiene el tumor, no solo nos hable de la anatomía, sino de la biología y qué medicamento puede haber. Aquí tenemos, lo llamamos el modelo de ANESpresso, porque la radioactividad que pegamos viene de un generador que es del tamaño de un ANESpresso, y esto serían las cápsulas. Entonces, si tu tumor es positivo para el café tal, el cual o el otro, inmunoterapia. Si es positivo para esto y esto, radio. Si es para este y negativo para este, cirugía, por ejemplo. Luego, el anticuerpo como que lleva la lucecita para la cirugía. Y luego el anticuerpo que lleva la quimioterapia para el tratamiento. Pero luego tengo también, aquí hay grupos buenísimos de investigación en sistema inmunitario, como Julián Pardo, Ariel Ramírez, Diego Sánchez. Hay una escuela muy grande que trabaja en inmunoterapia desde mucho antes que nadie trabajaba en inmunoterapia del cáncer. Querían entenderla desde hace más de 30 años. Alberto Nel y otros. Bueno, pues estamos colaborando con ellos, utilizando algunas de estas moléculas que hemos hecho para ponerla en estas células de las defensas para que reconozca el tumor y lo impacte. Y este, por ejemplo, es un proyecto que ha apoyado a Spanova, ¿no? O otros proyectos, la Asociación de Cáncer Metastásico, la Asociación Española contra el Cáncer, FERO, muchas asociaciones diferentes. Ahora la carrera de la mujer en Tarazona, o una carrera también en Monzón. Es decir, que todo este tipo de ayudas nos permiten iniciar todos estos proyectos para luego escalarlos y conseguir ayudar del Gobierno de Aragón, del Ministerio, de Europa, etc. ¿Con más pasta haríais más? Yo creo que necesitamos pasta, pero me gustaría tener la pasta organizada. Es decir, que yo no sé cuántos recursos tengo. Recuerdo que para una evaluación, pues en ese periodo había cogido 1,5 millones y siempre he dicho, preferiría 1 millón de libre disposición, que yo ahora pueda contratar a quien quiera como quiera, que pueda organizarlo, que a lo mejor a veces tienes muchos contratos para personas menos reactivos, otras tal, y yo ahora no sé qué dinero, o sea, tengo una previsión del año que viene, pero todavía se tienen que resolver algunos proyectos, por lo cual yo ahora sé que tengo respiración, pulso y resultados de otros años que saldrán que nos ayudarán a conseguir financiación en los próximos años, pero necesitas músculo. ¿Más pasta? Sí, pero la pasta tiene que venir organizada. ¿Os movéis en el ámbito privado? También en el público, evidentemente en el público, pero en el privado. ¿Qué tal el ámbito privado en España? Bueno, hay que entender el ámbito privado de dos maneras.
Si hablamos de empresas que a través de la RSC colaboren con centros de investigación, nosotros recibimos apoyo de varias empresas. Lo ideal sería poder disponer de varias más. Eso sería ideal porque es un dinero flexible que si lo necesitas para contratar, puedes contratar. Si tienes que comprar un aparato, puedes comprar un aparato. Si necesitas repararlo, puedes repararlo, porque muchos proyectos que vienen a lo mejor del ministerio son partidas fijas. Entonces, si a lo mejor necesitas comprar un aparato, pero no te han dado dinero para inventariable, no puedes comprar el aparato. Tienes que ver la manera... O sea, al final acabas comprándolo, pero tienes que hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, por ese lado, pues sí que habría que intentar pedir a las empresas, porque además tiene deducciones fiscales. Mira, te iba a decir, ¿quieres hacer un llamamiento a las empresas con los beneficios que tiene poner pasta en tu proyecto, que salva vidas? No, en mi proyecto no, en cualquier cosa. Yo creo que... Pero además como sociedad, eso es algo que se vive mucho en otros países que tienen la cultura. Pues me imagino un ingeniero casado con un médico que sus hijos han estudiado fuera y ya son independientes. Podrían donar perfectamente 5.000 euros al Auditorio de Zaragoza porque quieren promocionar la cultura, los que sea a UNICEF, Vicente Ferrer, pero también a centros de investigación o a proyectos concretos o asociaciones como las que he mencionado que apoyan la investigación, ¿no? Esas podrían ser una fuente. Eso es por un lado, pero por otro lado está la parte privada de qué investigación hacen las empresas. Más del 95% de las empresas de Aragón tienen menos de 10 empleados. Por lo cual es muy difícil que puedan hacer su propia I+D. Además, aunque haya ayudas estatales, público-privadas, que se podrían beneficiar, son tan farragosas que tendrías que tener a gente dedicada. Entonces, muchas veces se desconocen los mecanismos o no se pueden llevar a cabo. Y tampoco saben cómo pueden innovar en sus empresas, ni que hay un montón de centros de investigación que podrían ayudarles a mejorar sus productos y procesos. Entonces sí que hace falta un mapa de innovación. Cajal decía que al carro de la cultura le falta la rueda de la ciencia. Yo digo que al de la innovación, al carro de la competitividad le falta la rueda de innovación. Yo creo que ahí hay margen. Y ahí, si consiguiéramos esa colaboración entre empresas y centros de investigación, pero no solo hay que tirarle de las orejas a las empresas, también a los investigadores. Tenemos que entender mejor cómo se transfieren las cosas, porque a lo mejor hacemos proyectos que no son del todo útiles, que para generar conocimiento están muy bien y siempre van a ayudar, pero a veces evalúas proyectos y dicen, y esto lo haremos una empresa y llegará a paciente. No, a paciente para poder llegar ya tienes que hacer una serie de certificaciones, tienes que funcionar de determinada manera, que si quieres llegar, ese no es el camino, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apoyar la investigación básica absolutamente. Ver el ADN repetido de las salinas, de los microorganismos de las salinas de Santa Pola va a tener más impacto en la investigación del cáncer que muchas iniciativas de cientos de millones de euros en cáncer. Pero también hay que ver y revisar muy bien cómo se hace transferencia. Y no vale con dar una charla de patentes de 2 horas a un científico, porque yo, desde que todas estas cosas que tenemos en el laboratorio estamos intentando protegerlas, no con el fin de hacernos ricos, que será muy difícil, ojalá. Yo no quiero hacerme rico, yo quiero financiar el laboratorio solo y tener que hacer menos papeles. Una vez empiezas a tener estas conversaciones, dices, ostras, desde el principio tenía que haber cambiado esto en el proyecto, a lo mejor tenía que haber protegido antes o después, a lo mejor esta molécula que yo pensaba que era muy importante, pues como está muy trillada, tendría que haber hecho un esfuerzo en otra o no. O sea, al final generaremos conocimiento y eso repercutirá en la sociedad, seguro. Lo que pasa es que a mí lo que me gustaría es ver que lo que hacemos lo podemos llevar al paciente. Y aquí, por ejemplo, me decías Zaragoza. Bueno, pues Zaragoza, algunas fortalezas que tienes, el instituto tenemos un acceso a los hospitales brutal. Yo tengo interacciones y conversaciones con médicos que no he tenido en otros centros de investigación, por lo cual le das otra componente al proyecto. Podemos disponer de muestras y validarlo en muestras que vienen de pacientes de nuestros hospitales, ¿no? Y eso te da una satisfacción enorme. Que da igual que no tengas ese aparatito, coges un tren y vas a Madrid a hacerlo. Es otra historia. ¿Qué harías si fueras presidente del gobierno? No me veo, pero bueno, por lo menos duplicar los fondos de investigación en ciencia, pero no de golpe. O sea, habría que ir haciéndolo organizado. Porque esto no puedes
La ciencia no se improvisa. Y lo vimos en la pandemia. ¿Por qué aquí, cuando teníamos el mejor investigador del mundo en coronavirus y había desarrollado prototipos de vacuna de coronavirus en el SARS, el MERS, etcétera, no fuimos los primeros países en tener una vacuna? Pues porque no tenemos las instalaciones adecuadas. Aunque lo hubiéramos tenido, se hubiera tenido que producir en otros países. No vale con poner 5.000 millones y ya está. Necesitas una serie de infraestructuras y lo que haría sería desvincular la investigación de los ciclos políticos. Y eso lo hemos visto siempre. Hay una variación muy grande. Entonces tendría que tener presupuestos plurianuales y una agencia de investigación independiente gestionada por gestores que hacen falta, pero también por muchos científicos que entiendan de qué va esto. Copiando modelos, no hay que inventar nada. Hay cosas que funcionan en el ámbito anglosajón. Poner una serie de deducciones fiscales importantes. Explorar mecanismos de financiación como los que están para los buques o el cine, explotarlos más en ciencia, ¿no? Lo que se llama el Tax Leaks o los fondos estructurados. Pues eso hay que impulsarlo. Que a todos los invitados os pido que traigáis un objeto con el que os sentís identificados. ¿Qué me has traído? Claro, a ver, tú me has dicho, tráeme un objeto de ciencia. Hombre, yo si fuera un aparato de laboratorio, pues podría ser una micropipeta. Te traigo con puntas para que veas cómo funciona. Pero este no es el objeto con el que yo me siento identificado. Pero bueno, con esto cogemos pequeños volúmenes y lo que quería lanzar es el concepto de que trabajamos con tubitos pequeños y con moléculas que cuando pensamos copiar, multiplicar el ADN, etcétera, yo me acuerdo la primera vez me esperaba que fuera un montón de tubos y era un aparatito con tubitos chiquititos. Pero aquí te he traído dos cosas que son muy importantes para mí y que me explican la importancia de la ciencia. Es esta caja de pompetas. Sí. Esta me la regaló Iván, un niño con síndrome de Noonan, un día que me acompañó a recoger un premio. Cuando hicimos los ratones de Costello y empezamos a hacer los de Noonan, a los años publicamos el artículo científico y nos llamaron unas familias para ver si podíamos explicarles los avances. Y entonces descubrimos que muchos de esos niños no tenían el diagnóstico hecho. Y fue, si yo estoy haciendo secuenciación de ADN de cientos de miles de secuencias a la vez y a los niños les siguen diagnosticando primero el gen más frecuente, a los 6 meses otro, cuesta un dineral. Entonces nos juntamos un grupo de científicos, está Begoña Azquieta, está Alberto Acedo, una empresa, muchas personas, y con premios que les fueron dando también a ellos, se pudieron secuenciar a muchos pacientes de síndrome de Noonan, porque en aquellos momentos eran años muy malos en los que si un niño tiene que trasladarse a un hospital y tal, de una comunidad a otra no había problema, pero lo que era a nivel de pruebas diagnósticas, como eso va a Hacienda y no salda, pues no solían coger, ¿no? Entonces, pues para mí, claro, cuando conocí a Iván en ese encuentro, era un niño que sus expectativas no eran buenas y gracias a tratamientos que ha podido tener de hormona del crecimiento, que conceptualmente a mí como investigador tienes una mutación de cáncer y te dio una hormona del crecimiento y sonaba horrible, pero cuando lo entiendes bien lo que le pasa a los niños, pues consiguen mejor tono muscular, tal. Entonces era un niño que prácticamente no podía hablar y ahora es un chaval, bueno, pues tiene sus problemas, pero es un fanático de los petardos. Entonces el día que me acompañó a los premios, y esto lo tengo en el laboratorio. Y luego, este me va a costar más. Además está relacionado también con estas personas. Esto es un tubo de células que lo conservo habitualmente. Aquí vienen congeladas, se suelen tirar, pero me lo guardo en el laboratorio. Es de una chica que tenía un sarcoma, que llegó a hacer unas prácticas en el laboratorio también y que inició una línea de investigación, ¿no? Entonces, bueno, para mí la ciencia tiene un fin social o no es ciencia. Que esto se llama morir de éxito. Sí. Y morir de éxito tiene un montón de fracasos jalados para llegar al Sí. éxito. ¿Qué es el éxito personal para ti? Y después te preguntaré qué es el éxito profesional. Bueno, yo creo que el éxito personal es tener armonía molecular. Es decir, es estar tranquilo, ¿no? Y satisfecho y ser consciente de lo que tienes y valorar lo que tienes. Porque aquí tenemos mucho, ¿no? Y para mí el éxito no son los premios, como puede pensar otro. Claro que me hacen ilusión y me encanta, o sea, vamos a negarlo. Pero luego también hay que darles la importancia que tienen, ¿no? Dices, pues, has tenido tal premio.
bueno, pues me hace más ilusión un premio de un colegio o un esto, claro, hijo proyecto es lo máximo a lo que puedo aspirar nunca, eso me llena muchísimo, ¿no? Pero hay otros premios que he recibido que, qué guay. Vale, ¿y quién lo tuvo el año anterior? ¿Y quién lo tuvo el siguiente? ¿Qué más da? Esa es la importancia que tiene, que determinados colectivos los valoran mucho y bueno, que a mí me ayudan a conseguir financiación para tener el grupo. Para mí el éxito en el personal es estar bien, estar tranquilo, estar satisfecho con lo que haces y poder tener armonía molecular. Y en tu carrera profesional como investigador, ¿qué es el éxito? Pues claro, para mí el éxito es poder tener impacto, ¿vale? Entonces, hay gente que para ellos tener el impacto es publicar las mejores revistas del mundo y que me hagan una entrevista de no sé qué y yo ir a los congresos y mira, publico en estos artículos. Para mí el éxito es poder tener impacto en mis vecinos, entre comillas, ¿no? A lo mejor he tenido la suerte de participar, porque yo todavía no he descubierto nada. Como jefe saldrán cosas en los próximos años porque tenemos resultados buenos en el laboratorio, pero irán saliendo. Pero todos los proyectos en los que he trabajado intelectualmente, mayoritariamente, pertenecen a mis jefes. He ido contribuyendo con diferentes piezas, ¿no? Y he tenido la fortuna de que muchos se han trasladado a ensayos clínicos, a nuevos cosas de cáncer que ya se están estudiando diferentes aplicaciones y que bueno, entonces esa parte te da una satisfacción enorme, pero para mí el éxito son dos partes. Uno, el poder hacer cosas que ayudes a gente, en mi caso, y el otro, si tú has trabajado bien y lo has hecho bien y el resultado no es el que esperabas, asumir que de ahí también puedes aprender algo, ¿no? Y sobre todo ser consciente y valorar lo que tienes, porque claro, nuestra carrera, como es tan inestable y tal, vas tomando muchas decisiones y dices, vale, ¿y si me hubiera quedado un año más en Nueva York? Pues no lo sabes. A lo mejor no hubieras podido volver a España. Bueno, pero como esa decisión en su momento tomaste con lo que tú podías, tomaste la mejor decisión que pensabas, asume. Y entonces ser consciente, valorar lo que tienes y buscar las fortalezas del sitio en el que estás. Para mí ese es el éxito. No intentar ahora yo competir con un grupo de Harvard y tal, que sabría lo que habría que hacer más o menos, pero no tienes ni la financiación ni los recursos para hacerlo. Pues busca el hueco donde que puedes tener impacto. Que para tener éxito hace falta mentores. Sí. Yo creo que sí. Puedes haber tenido la fortuna, como tuve yo, de trabajar en el laboratorio del sabio, que diría Ramón y Cajal en Reglas y Consejos, que es un libro que recomiendo a todo el mundo, científico o no. Te has tenido la suerte de tener buenos mentores, que además son tus amigos, como en mi caso Carlos López Otín, para mí es el Rafa Nadal de la ciencia. Nunca llegaré a ser como él, es imposible. Él tiene unas capacidades pero el intentar tenerlo como modelo hace que te esfuerces más y que seas mejor. No significa que vayas a llegar, pero bueno, el tener tener a Carlos y a otras personas como referentes, pero especialmente a Carlos, hace que me esfuerce más, ¿no? Y tenerlo como modelo, pues que te da un fin social. Yo me acuerdo que Carlos verbalizó una frase que para mí es un lema del laboratorio. Es algo que íbamos haciendo, pero él lo verbalizó, ¿no? Y me dijo, no lo olvides. Cualquier persona que viene al laboratorio es más en busca de salud o conocimiento es más importante que el más importante de los experimentos. Para mí es algo que llevo juego, ¿no? Entonces a veces simplemente hablar con un padre que han tenido un niño con cáncer, explicarles que es biología, que no han hecho ellos nada malo para que su hijo tenga eso, o intentar explicarle a un paciente por qué no puede, el otro día me pasó, por qué no puede donar sangre porque ha tenido cáncer o cosas así, les ayudas un montón. Y son cosas que sabes claro, hay que tener cuidado y no venirte arriba porque no somos médicos, somos investigadores. Pero poder ayudar de alguna manera a algún paciente es más importante que los experimentos. ¿Qué consejo le darías al Alberto jovenzano que empezaba, que quizá iba al colegio con el palo a enseñarle al profe? ¿Le darías algún consejo desde tu perspectiva, desde tu atalaya, digamos, de experiencia? No, yo creo que con lo que sé ahora, el camino habría sido menos difícil y a lo mejor hoy día céntrate, enfócate en los proyectos y piensa siempre que tienes todo el experimento completo, porque a mí lo que me ocurría es que yo he trabajado muy a lo bestia, enorme, entonces han salido muchos resultados porque he trabajado muy a lo bestia y a lo mejor
centrado, pensando mejor las cosas, hubieran salido más cosas, no te voy a decir trabajando menos, pero hubieran salido más cosas sufriendo menos. No, pero estoy contento, ¿no? Porque, hombre, pensar de haber trabajado en el laboratorio de Mariano Barbacid era algo que parecía totalmente inaccesible, ¿no? Luego ahí, pues bueno, pues mis mentores, pues Carmen Guerra me decía, ella es de Madrid, decía, el no ya le tienes. El no ya le tienes. Y a cojón visto tostro. También son refranes que me han ayudado mucho, ¿no? El no ya lo tienes. Entonces yo le animaría a eso, el no ya lo tienes. Pero, no sé, igual porque mis padres me han apoyado mucho y tal, no creo que tenga que decirle muchas cosas al Alberto joven, ¿no? Pues céntrate más, enfócate, porque yo soy una persona muy dispersa que me gusta mucho. Aprende a decir no antes a algunas cosas, porque si no te vienes sobrepasado. Que siempre le pedimos un consejo al anterior invitado para que se lo dé al siguiente sin conocerlo. Y el anterior invitado fue el teniente general Francisco José Gam Pampols, un hombre con una trayectoria militar muy grande, y decía, pues mira, yo si tengo que dar un consejo es que te esfuerces, que no desistas, que te esfuerces, que ante cualquier obstáculo, que te esfuerces. ¿Cómo lo ves? Lo veo perfecto. Mira, mi texto favorito, posiblemente, es del libro Reglas y Consejos, el prólogo a la segunda edición, Reglas y Consejos sobre la investigación biológica, luego se llama Los tónicos de la voluntad, etcétera, de Santiago Ramírez y Cajal. El prólogo a la segunda edición, a partir de la tercera o cuarta, porque los prólogos los iba editando, él cuenta como que él no era el más inteligente de los de su clase y tal, y que al final todo lo resumían que era necesario trabajo y perseverancia, ¿no? Y es lo que habla ese libro de trabajo, perseverancia e independencia de juicio. Pues yo creo que para el siguiente invitado, el consejo que le daría, aunque seguramente que el invitado sea buenísimo, es ten independencia de juicio. ¿Cómo fomentarías tu independencia de juicio? Y lo uniría a lo que hemos hablado ahora, ¿no? Por seguir la triada cajaliana. Me miro con el equipo técnico porque le va a gustar. Al siguiente invitado le va a gustar. Independencia de juicio y entendida, como hemos visto con el vídeo anterior, ¿no? De teniendo argumentos y tal, que puedas tomar decisiones, ¿no? Piensa un poco diferente. Y bueno, la frase, el no ya lo tienes. El no ya le tienes. Ya le tienes. Que dice una psicóloga que leí hace poco que dar las gracias, la acción de gratitud mejora fisiológicamente el cuerpo, que baja los niveles de cortisol, mejora la empatía, reduce el dolor físico incluso. Entonces yo siempre pido a los invitados que para terminar un poco den gracias a las personas que tienen que dar gracias. ¿A quién das gracias tú por tu vida, por tu carrera profesional? ¿A quién le darías las gracias? Yo eso, además, ahí hace poco tiempo, Irene Vallejo recibió un premio, el de las letras aragonesas, y llevó a su maestra allí y le pudo dar las gracias en público. Y es algo en lo que yo he reflexionado mucho y he tenido la suerte de dar las gracias a todas las personas que han sido importantes para mí. Pero bueno, mis padres por tener la máxima de que la mejor herencia es una buena educación. A mis mentores, a Carmen, a Mariano, a Carlos López Otín principalmente, a Joana, a Máximo, ¿no? A toda esta gente que tiene la suerte. Pero otras personas como Victoria Ruga o el rector Manolo López, que hizo cosas para que yo pudiera venir, ¿no? Todos ellos han sido fundamentales. Mis hermanos, sobre todo mi mujer, porque la aventura de la ciencia es sacrificada, pero yo he hecho sacrificios adicionales. Y mi hija porque me ata al mundo y me cambia la visión de las cosas. Yo creo que ¿no? Al final es lo de siempre, familia, mentores y amigos. Que revisando un poco para preparar tu entrevista, leía mucho de Santiago Ramón y Cajal, de gente importante de esta tierra. Y había una frase que decía: las perezosas células cerebrales solo se encienden su luz bajo el látigo de las emociones penosas. Pues, ¿sabes lo que te deseo? Emociones penosas. Un montón de emociones penosas para que sigas avanzando y nos ayudes a esta humanidad a que sea un poquito mejor. Muchas gracias, Alberto. Ha sido un auténtico placer. Gracias a ti. No, yo estaba muy a gusto. También te deseo emociones penosas. Pero mucha armonía molecular y viva la ciencia. Muchas gracias.